Les saludamos con mucho gusto para emprender la tarea de esta mesa dedicada al tema de análisis desde la perspectiva económico-social del gran tema que ha motivado a este seminario, que es el de institucionalización de la acción colectiva, gobiernos comunitarios, desarrollo local y regional. Tenemos 4 panelistas el día de hoy, pero en realidad 3 ponencias. Una de ellas va a ser presentada a la Limón por dos investigadores coaligados o asociados, como queramos llamarle. Por principio de organización y de orden, simplemente hago ver a nuestros panelistas que vamos a disponer de 20 minutos para cada presentación y después intervendrá nuestro moderador del día de hoy, el doctor Raúl Olmedo Carranza, y al final esperamos contar con un espacio para intervenciones y diálogo con los participantes, con los asistentes. Creo que somos muy afortunados el día de hoy porque los 4 ponentes son en realidad gente muy especializada, muy conocedora de la materia de la que vamos a tratar, de manera tal que yo me complazco de tener la oportunidad de presentarlos y de administrar los tiempos, que creo que es la tarea fundamental del moderador, buscando que justamente nos limitemos a 20 minutos por cada presentación. Vamos a iniciar con la presentación que a la Limón harán el doctor Boris Marañón Pimentel y la maestra Dania López Córdoba. El doctor Marañón es licenciado en Economía de la Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima, Perú, maestro en Ciencias Sociales en Claxo, en su sede en México, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la misma, desde donde impulsa investigaciones sobre sustentabilidad ecológica, aspectos laborales y buen vivir como proyecto alternativo de sociedad. Desde 2011 coordina el grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo, Economía Solidaria y Transformación Social. La doctora Dania López Córdoba, economista con especialización en Economía Ambiental y Ecología y maestría en Estudios Latinoamericanos, ambas por la UNAM, profesora en la licenciatura de Sociología, principalmente en diversos proyectos colectivos de investigación sobre organizaciones económicas solidarias y buen vivir. Es miembro del grupo de trabajo Claxo, Economía Solidaria y Transformación Social. Cuenta con algunas publicaciones sobre gestión social del agua, responsabilidad social empresarial en el ámbito laboral y organizaciones económicas populares basadas en la solidaridad-reciprocidad, en el binomio solidaridad-reciprocidad. Es coautora con el doctor Boris Marañón del libro Racionalidades y prácticas socioproductivas alternativas para el buen vivir. Con ustedes el doctor Marañón y la maestra López Córdoba. Cada uno. Sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Lo que nosotros queremos compartir con ustedes
a tratar de retribuir que se hayan levantado temprano y estén aquí con nosotros, sin haber almorzado. Es un conjunto de ideas respecto de cómo entender procesos emergentes de lo que llamamos solidaridad económica, que van orientados desde nuestro juicio hacia lo que en América del Sur se llama el buen vivir, y en México la comunalidad o en propuestas más específicas como en Chiapas, el Lequil Cuxleján, ¿no? Si tenemos en cuenta la conferencia inaugural de ayer nuestro maestro González Casanova, en la idea de buscar incorporar en el conocimiento cotidiano que vayamos produciendo, las prácticas, los conocimientos de los colectivos que día a día, en un mundo lleno de adversidades, van tratando de reproducir sus vidas. Para nosotros es importante que consideremos, en primer lugar, en qué momento histórico vivimos. Y diríamos que este momento histórico es un momento crucial para la vida de la humanidad y del planeta. Tenemos, como se ha dicho en varios foros, una crisis compleja. Vivimos una crisis compleja. No es solo una crisis económica, no es solo una crisis política, no es solo una crisis social, también es una crisis ecológica, ¿no? Que es una de las más notorias, que se nos presenta como algo natural y a lo que se le llama cambio climático. No es algo natural, causada por la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, a la que vamos a llamar con naturaleza con N mayúscula, no como un objeto, sino como alguien que tiene sus propias características y su propia lógica de reproducción. También diríamos es una crisis laboral, y aquí quisiéramos centrarnos rápidamente en la crisis del conocimiento científico. Creemos que esta es una crisis del conocimiento científico porque la forma en que se concibe la vida, se conciben las relaciones sociales, la relación entre las personas y con la naturaleza, ¿no? Y su expresión en la ciencia y la tecnología es la que nos ha llevado a este momento de crisis, de destrucción. Entonces, el propio conocimiento científico emanado de la Ilustración, ¿no? Desde antes todavía, es el que ha sido la causa de esta situación actual. Por lo tanto, el conocimiento científico como tal, como lo conocemos, objetivista, positivista, ahistórico, avalorativo, no puede darnos las soluciones a esta crisis. Ese es un aspecto importante que quisiéramos tratar. Por eso mismo necesitamos, no es posible ahondar en esto, pero tal vez en el momento del debate, una ruptura epistemológica para tratar de ver la vida de otra manera, a partir de relacionarnos entre nosotros como seres humanos y con la naturaleza como si fuera un sujeto, no como cosas. Y eso significa entonces plantear una crítica al conocimiento científico actual dominante como un momento de las relaciones de poder,
relaciones de poder que responden a intereses de los sectores dominantes a su visión. Si esto es así, para ir un poquito más rápido y dejarle la palabra a Dania, nosotros tendríamos que descreer de la idea de desarrollo. Sí, queremos vivir mejor, pero la palabra desarrollo o autodesarrollo en este momento tiene un serio inconveniente que responde a un imaginario producido en la posguerra, pero que se complementa con la idea de progreso. Ir mejorando en la vida, las sociedades van progresando de menos a más, de manera interrumpida y lineal, ¿no? Y en este caso el desarrollo se presenta como la meta que todos debemos perseguir de manera colectiva, de manera individual, según el espejo de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en Europa. Ese es un momento básico que central que deberíamos dejar de tener en cuenta. Por eso nosotros planteamos el buen vivir, que dice: la naturaleza es un sujeto, la vida tiene que basarse primero en respetar a la naturaleza para luego pensar en satisfacer nuestras necesidades. La naturaleza nos da, somos parte de ella. Y por lo tanto tenemos que respetarla y cuidarla. Eso no está en el pensamiento occidental. En el pensamiento occidental, la naturaleza como algo sagrado, como algo animista, fue erradicado hace mucho tiempo. Y la naturaleza quedó como un objeto para la explotación, para la dominación. Igual que las personas, porque son consideradas cosas. En este sentido, entonces, está emergiendo una nueva propuesta en el ámbito económico, la solidaridad. No vivir del mercado, gracias, del empleo, sino de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia creatividad a partir del trabajo colectivo entre nosotros. Y esto significa deconstruir también el concepto de economía. La economía no es solo materialidad, es, como dice Escobar, es una expresión de poder y una imposición de un significado, de un símbolo sobre qué es la vida, ¿no? Sobre cómo debemos plantearnos la vida. En este aspecto nosotros hemos hecho un conjunto de investigaciones sobre la solidaridad económica que Dania va a explicar, ¿no? Pero consideramos la solidaridad económica como parte de un proyecto alternativo de sociedad, del autogobierno, de la autonomía, ¿no? A partir de nuevas prácticas sociales por las cuales debemos optar, ¿no? Gracias. Buenos días, agradecemos la invitación y más la oportunidad de poder hacer esta presentación juntos. Hemos estado trabajando ya, como lo comentó Boris, hace algunos años, tratando de ir buscando, conociendo estas experiencias de solidaridad económica, como le llamamos, y la pregunta que nos animó a hacer estas investigaciones es, ante una dimensión de la crisis compleja de la que ya habló Boris, que es la parte de la dimensión del trabajo, ante esta crisis donde se va reconfigurando la economía, donde ya los aspectos productivos que se dejan de lado, donde la especulación es lo que prima y donde el trabajo ya no es relevante. Entonces, ¿qué está haciendo toda esa gente que es expulsada del trabajo asalariado? ¿O qué está haciendo toda esa gente que ya no tiene cabida en el trabajo asalariado, ¿no? Entonces, esta fue la pregunta que animó nuestra investigación, y fue así que nos fuimos acercando a un conjunto de experiencias para ver cuáles son las características de las mismas. Ahí nos fuimos dando cuenta precisamente de esto que comenta Boris, que tienen un conjunto de características que se alejan de la forma tradicional de concebir a la economía, ¿no? En la
economía se habla del individuo racional, egoísta, y en estas experiencias no es así. Son experiencias en las que predomina el trabajo colectivo, donde predomina la reciprocidad. Se habla también en economía de la búsqueda de la máxima ganancia, y en estas experiencias lo que se busca es la satisfacción de las necesidades básicas, y son las necesidades básicas del colectivo. Entonces, pues yo comentar algunos rasgos, ¿no? que nos dan cuenta de cómo estas experiencias hablan de otra racionalidad, de otra economía, y que rompen con esta idea hegemónica de lo que es la economía. Aquí tengo algunos puntos sobre este tipo de experiencias. Comentar que es un conjunto muy heterogéneo, más allá de si tienen una figura jurídica de cooperativa, de sociedad de producción rural, hay un gran número que se rigen como colectivos. Algunos son para resolver necesidades de transporte, otros para resolver necesidades de alimentación, se dan en los espacios urbanos, en los espacios rurales, sobre todo en los espacios rurales son más evidentes. Todas son, o la mayoría son iniciativas colectivas y son populares. Se rigen por lo comenté, una racionalidad reproductiva, esto es la satisfacción de las necesidades, no la búsqueda de lucro o de la máxima ganancia. Hay una igualdad social entre sus miembros, a pesar de que puede haber adultos, niños, jóvenes, indígenas, no indígenas, hay una idea de igualdad, de horizontalidad. Se tejen relaciones de reciprocidad, entendida la reciprocidad como el intercambio de trabajo, fuerza de trabajo en términos muy llanos, sin pasar por el mercado. Entonces ahí no hay una compra, no hay un pago por el trabajo que se compra, como es en el caso del trabajo asalariado, sino es a partir de ese trabajo colectivo, donde no hay esa relación de mercado, y también al momento de hacer el reparto, ¿no? de los productos o de los excedentes. Hay una toma colectiva y democrática de las decisiones en asamblea, en la mayoría de las organizaciones con las que hemos estado trabajando, así es como se toman las decisiones. Hay lo que comentó Boris, y que es fundamental, una relación distinta con la naturaleza. En muchos de ellos hay una preocupación grande por tejer relaciones distintas con la naturaleza. En el caso, por ejemplo, de las experiencias rurales, y sobre todo experiencias indígenas, hay una cosmovisión, una relación que siempre ha sido así, que se fracturó un poco con todo el impulso de la Revolución Verde, pero que a partir de este renacer o este surgimiento de las propuestas agroecológicas hay una recuperación de la memoria histórica. Ahí nos comentan, sí, yo ahora me acuerdo que mi abuelo o los padres sembraban así. Entonces se va estableciendo una relación distinta con la naturaleza, de reciprocidad, de complementariedad, y que muchas veces se expresa también en las relaciones humanas, ¿no? Nos comentaban cómo en algunos casos dicen la tierra da, inicialmente es una relación utilitaria, pero después ya es una relación entre iguales, digamos, y eso modifica la relación que se tiene con los hijos, con la esposa. Si antes había relaciones de violencia, también ahí se modifica, ¿no? Entonces es muy importante cómo esta recuperación de la memoria histórica se establece y modifica las relaciones sociales. Y comentarlo, ¿no? Hay una tensión también fuerte en estas organizaciones entre reciprocidad y mercado. Hay no son experiencias que sean islas, que están intocadas, sino que también están ahí con la tensión de sí ofrecer sus productos, resolver las necesidades y también ofrecer sus excedentes al mercado. Pero ¿qué tipo de mercados? Bueno, está el comercio justo, pero es muy pequeñito. Entonces, ¿dónde ofrecemos nuestros productos? Bueno, vamos al mercado.
pero ¿cómo resolvemos o cómo vamos al mercado sin que eso sea lo que nos oriente, ¿no? Sino mantener la idea de que el bienestar del colectivo es lo que nos interesa? Entonces ahí están en esa tensión, igual en la relación con el Estado. Ahí está ese Estado que da, pero condiciona, o que no da, pero también les impone normas o leyes que no les ayudan, ¿no? Entonces, estos son como algunos rasgos que hemos visto. Les comentamos algunas de las experiencias que hemos estado trabajando. En 40 segundos. Esto que estamos diciendo está en la realidad, ¿no? Puede que no lo podamos ver o que no le demos la importancia del caso porque tenemos otros ojos, porque estamos enamorados, porque estamos tristes, ¿no? Pero están en la realidad. Hablamos de comunidades campesinas en camino, en Tehuantepec, ¿no? Hablamos de Tosepan, la cooperativa cafetalera y ya diversificada en Puebla. Hablamos de Unidad, Desarrollo y Compromiso en Morelos, en Nenecuilco. Hablamos de algunos colectivos aquí en el DF, por ejemplo, hay colectivos Banmacondo de Finanzas Populares, de salud. Tenemos la red de alimentación autónoma Itacate, donde se va tratando de nuclear a productores y consumidores. Nosotros somos parte de esa red y cada 15 días compramos una comanda con alimentos orgánicos muy deliciosos, ¿no? Que vienen de Morelos. La idea es, para terminar, me quedan 5 segundos, es que la autonomía, como han dicho los zapatistas, no es solamente controlar un territorio, ¿no? Sino producir, autoproducir la sociedad, la vida cada día. Y si no tenemos el estómago cubierto por nosotros mismos, por nuestras necesidades, somos vulnerables. Porque comemos, lo que comemos nos hace daño, además debemos comprarlo y no hay cómo comprarlo porque cada vez hay menos dinero. 0 segundos, gracias. Muchas gracias, excelente. Vamos a escuchar ahora al licenciado Fernando Zamora Castillo, encargado de la dirección del Instituto de Desarrollo Municipal del Estado de Tlaxcala, director general del Instituto del Catastro, fue presidente municipal del municipio de Españita, diputado local, presidente de la Cámara de Diputados del propio Estado de Tlaxcala, presidente de la Comisión de Educación del Congreso local. Se trata de un profesional con una muy amplia experiencia de trabajo con las comunidades, tanto en el ámbito de la comunidad específica como de todo el estado de Tlaxcala, que como todos sabemos tiene una historia muy particular, muy interesante desde la perspectiva de la fenomenología que nos hemos propuesto analizar en este seminario. El licenciado Zamora, por favor. Gracias, señor Manuel. Pues, muy buenos días a todos. Agradezco la invitación. Saludo con aprecio a un gran amigo que conocí en una investigación que realizó en uno de los municipios más pobres del estado de Tlaxcala y que tuve la fortuna de presidir en ese momento, que es el doctor Olmedo. Muchísimas gracias, doctor. A mí me toca hablar sobre el cuarto orden de gobierno en Tlaxcala y cuál ha sido su impacto en el crecimiento y desarrollo económico. Y digo cuál es el cuarto orden de gobierno para aquellos que seguramente en la Constitución política pues no está establecido, pero en Tlaxcala afortunadamente se ha descentralizado el poder desde el municipio. Y quiero referirme de 1985, donde eran presidentes auxiliares o agentes auxiliares.
En aquel entonces, pues obviamente que eran estas figuras al interior de las comunidades, pues eran gente honorífica, asignada por no más de 50 ciudadanos en cada una de las comunidades, y que finalmente el cabildo, el ayuntamiento, pues solo le daba lo que ellos creían pertinente para subsistir, para mejorar la calidad de los servicios de cada una de esas comunidades. Así fue modificándose desde 1985 hasta llegar a 1995, que los hacen regidores de pueblo. Los presidentes o a los agentes auxiliares los hacen regidores de pueblo, donde ya de alguna manera tienen ciertas características, donde ya tienen voz y voto, pero además ya demandan ese presupuesto que requieren para subsanar parte de las necesidades que tiene cada una de sus comunidades. Es así como en el 2000, quiero mencionar aquí que hasta ese momento, todo era de manera honorífica. Pero en el año 2000 viene una reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en donde ya el presidente de comunidad le dan esa facilidad de tener un ingreso por prestarle el servicio a su comunidad. Siendo así, se empieza a descentralizar los recursos públicos a fin de que puedan subsanar, como dije en un principio, esta necesidad que tenían las comunidades y que finalmente estaban sumergidas en la pobreza. Esto viene a contribuir a que con la voz y el voto que ya tenían al interior de los cabildos, bueno, los presidentes de comunidad logran que les asignen el 10% del presupuesto que llegaba al municipio para atender a sus comunidades. Entonces, una forma que tiene Tlaxcala en específico es que mejoró la condición de vida de sus habitantes a partir de que distribuyen esta parte de los recursos desde el ayuntamiento, donde efectivamente los alcaldes pues hacían uso del recurso de manera tal que pues solo cumplían parte de los compromisos políticos, parte de los compromisos que se hacían en las campañas, pues ellos decidían a quién le otorgaban o a quién le daban un poquito más en función de mejorar la infraestructura rural. Es ahí donde los presidentes de comunidad, anteriormente agentes municipales, evolucionan de tal manera que ahora en día tienen una gran trascendencia, porque, comento por qué, porque en el municipio, por ejemplo, de Huamantla, que a lo mejor ustedes tengan referencia, este municipio tiene 39 presidentes de comunidad, 7 regidores, un síndico, desde luego, y su presidente municipal. Entonces, ya las decisiones prácticamente para la distribución de los recursos pues está a cargo de los presidentes de comunidad, ya no tanto de lo que era el cabildo, que estaba compuesto por sus regidores y sus síndicos. Entonces, ha venido a evolucionar y ha venido a subsanar en gran medida la parte económica en cada una de sus comunidades rurales, en donde quiero decir aquí y hacer un poco de crítica. Regularmente el gobierno federal siempre se ha preocupado por darle recursos suficientes a través de sus programas paternalistas. Yo estoy en contra de esto, desde luego habrá quien me diga lo contrario, pero estoy en contra de esto. ¿Por qué? Porque anteriormente las comunidades rurales se organizaban de tal manera, como aquí mencionaron quienes me antecedieron en la palabra, de manera colectiva, se organizaban para mejorar su infraestructura, para tener en orden y para tener, desde luego, la posibilidad de tener en mejores condiciones su pueblo. Y, desde luego, aquí quiero decirle a todos ustedes que en este orden había un reglamento en cada una de las comunidades de tal manera que el presidente o el agente auxiliar en su momento determinaba quiénes vigilaban para que no hubiese robo en la misma comunidad y que esto los llamaban topiles en vez de policías.
y que eran de manera honorífica, de tal manera que había un mejor cuidado, había una mejor seguridad de la comunidad, contrario a lo que hoy es, porque hoy desafortunadamente ya el recurso del ramo 33, quiero mencionar este ramo porque es la parte donde los presidentes municipales destinan para la seguridad no solo del municipio sino de las comunidades. Entonces en este momento pues ya los que vigilan la comunidad pues ya tienen un salario. Esto ha venido desde luego a corromper esa buena organización que tenía en su momento las comunidades. Pero contrario a esto, quiero decirles que efectivamente a través de la decisión de los presidentes de comunidad en los cabildos ha venido a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. ¿Por qué? Porque obviamente el recurso que anteriormente solamente se ejercía para la cabecera municipal, hoy también lo comparte no solo la cabecera municipal, sino en cada una de las comunidades, como dije, el 10%, pero además hay recurso extraordinario que en algunos de los municipios que se da en el estado de Tlaxcala, en cada una de las comunidades, quien logra captar el único ingreso que tienen por cobrar, que es el impuesto predial, pues les ha venido a mejorar esta parte en el ramo 28 y ya han venido a mejorar también su infraestructura. Ahora, en la parte económica de la que aquí se habla, pues desde luego yo quiero decirles que hay una gran decepción en el sentido estricto de que la gente, como digo aquí, busca un salario que sea el que le ayude a paliar su situación económica de manera personal, pero han abandonado la parte fundamental que les daba de comer, que es el campo. El campo lo han abandonado pues, la mayoría de la gente que vive en las comunidades rurales en virtud de salir a las grandes urbes, buscar esta posibilidad de llevar una mejor calidad de vida a través de un salario. Situación que viene desde luego a contribuir en este gran abandono que tiene el campo y que yo creo que se debe de ir investigando, se debe ir estudiando de tal manera que volvamos a confiar en esta colectividad que originalmente se tenía en cada una de las comunidades rurales. ¿Para qué? Pues para poder ser autosuficientes en la parte alimenticia. Una situación que creo se debe modificar también dentro de nuestras leyes a fin de que el logro que se pueda tener en cada una de las comunidades pues sea tener un campo mejor tecnificado, pero además que esa tecnificación a través de la asesoría pues sea cristalizada, sea realmente aprovechada por esta comunidad rural y creo que partiendo de ahí tendremos un gran avance en la cuestión del desarrollo económico de cada una de las comunidades. Realmente en la experiencia, en la poca experiencia que tenemos en la cuestión municipal, pues nos hemos percatado que efectivamente hay una situación donde las cuestiones climáticas a veces también contribuyen a la gran deficiencia del sentido de producción. Entonces, la gente a veces se encuentra decepcionada porque efectivamente van, siembran y están ilusionadas con recibir al final del ciclo una producción que les pueda ayudar a mejorar su situación económica, y creo que ahí viene un grave problema que seguramente muchos de ustedes deben estar ya analizando e investigando, porque cuando ya hay una gran producción, aquí entran otro factor, los famosos coyotes, que nosotros le llamamos allá quienes acaparan las semillas, y que finalmente contribuyen a la pobreza de esas personas, porque ellos hicieron el esfuerzo, pero el ciclo a lo mejor les favoreció, finalmente su producción
es realmente regateada de tal manera que en nada ayuda. Entonces, una de las cuestiones que nosotros hemos propuesto en algunos foros es precisamente que le enseñemos a esa comunidad rural, a esa comunidad que se tiene que organizar de tal manera que la puede vincular junto con la producción ganadera, puede vincular la producción agrícola con la producción ganadera para que a través del producto de la ganadería pues pueda mejorar su situación económica. Situación que desde luego pues a veces los monopolios pues desde luego están inmiscuidos en esto y hacen que esto no se concrete. Pero bueno, una de las propuestas sería esa, precisamente el buscar una alternativa para que las comunidades rurales sigan progresando, sigan prosperando en la cuestión económica. Y bueno, pues muchísimas gracias por darme... perdón, yo pensé que ya dije 2 minutos, ya terminé. Bueno, para concluir, quisiera mencionar esta parte que es muy importante, yo creo que para todo México se hagan propuestas en relación, desde luego, no en ir al cambalache, como le decíamos allá nosotros, el intercambio de productos para mejorar nuestra situación. Yo creo que el gobierno tendrá que buscar una estrategia muy certera, de tal manera que podamos sacar de la miseria a mucha de la población que tenemos en el país. Y bueno, Tlaxcala creo que ha mejorado a través de la organización de las presidencias de comunidad, ha mejorado su nivel de vida, ha tenido un mejor desarrollo y creo que en Tlaxcala se ha caracterizado en un estado, y aquí quisiera decir algo chusco, en un estado de primera, porque cuando meten segunda ya no están en Tlaxcala. Muchísimas gracias. Escucharemos a continuación a la doctora Ana Esther Ceseña, quien obtuvo su doctorado de tercer ciclo en Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad de París I, Sorbona. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Su línea de trabajo: recursos naturales, movimientos sociales, militarización y hegemonía mundial. Directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, miembro del Polarization Project, coordinado por Immanuel Wallerstein desde 2006, coordinadora del Grupo de Trabajo Hegemonías y Emancipaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo de 2000 a 2009, miembro de la Red de Estudios de Economía Mundial y de la Red de Economía Global, Global Economic Network, directora de la revista Chiapas, ¿lo pronuncié bien? Sí, 1994 a 2004, docente del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de la UNAM, integrante del jurado del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2010. Algunas de sus publicaciones: Producción Estratégica y Hegemonía Mundial por siglo XXI, la edición, la internacionalización del capital y sus fronteras tecnológicas,
publicada por Ediciones El Caballito. La tecnología como instrumento de poder, también por Caballito. La guerra infinita, hegemonía y terror mundial, hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI, por Claxo en Buenos Aires, los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado, Claxo, Buenos Aires. Como vemos, la doctora Ceseña es una autoridad en estas cuestiones y ha realizado un trabajo realmente eminente en materias que guardan relación con lo que hoy discutiremos. No sé si ya está lista la proyección. Perfecto. Con ustedes la doctora Ceseña. Muchas gracias, sobre todo. Aquí está este. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí, por compartir con un antiguo amigo que hacía mucho tiempo que no veía y que me acaba de presentar con grandes honores y le agradezco. La verdad que demasiados honores. Pero bueno, como es muy poquito tiempo, le voy a pedir que me corra esta gráfica para acá porque no sale la parte que más me interesa. Hay no sé si es el cañón o qué cosa, pero tiene que llegar esto hasta el año 2000 para que funcione. Es que no parece completo. No está apareciendo completa la gráfica, me está faltando una parte. ¿La puedes mover hacia acá? Algo así es la imagen. Sí, llega hasta 1940. Sí, y justo la parte que me interesa. Qué exigente, ¿verdad? Pero si quieren probar, hay otro archivo que es un PDF, se llama algo como Berkeley. A ver si acaso ese sale mejor, porque este está corrido. Berkeley, ese. El otro creo que sí está saliendo completo. Yo voy a empezar a hablar mientras seguimos intentando lo de la gráfica. Quería yo iniciar con eso, pero en realidad creo que podemos hacer aquí una vuelta. Yo tengo una perspectiva de abordaje acá muy distinta a la que han tenido los compañeros que me precedieron, aunque de repente en muchos puntos nos tocamos. Hay muchas de las cosas que ellos dijeron que bueno, a mí ya me facilita porque ahorro minutos en volver a puntualizar cosas. Yo pienso siempre en términos sistémicos más que en términos locales. ¿Por qué? Porque creo que el problema que nos ocupa hoy en día, el problema de cómo pensar la organización económica, viene de la manera como pensemos la organización de la vida, cómo concibamos la vida, cómo nos concibamos a nosotros mismos en esa vida. Y entonces, como esto es algo que se ha venido construyendo históricamente, la economía que tenemos hoy y los problemas que tenemos hoy, ¿no? Estos problemas que nos están haciendo repensar las cosas, esto que de repente en la gráfica voy a poder mostrar ya, por fin.
Bueno, no sé si se ve bien ahí la gráfica, espero que todos la observen bien. Yo aquí quiero hacer notar una cuestión que tiene que ver con los impactos que tiene la manera capitalista de entender la producción material de la sociedad. La manera capitalista que surge en el momento en que hace, digamos, 500 años, más de 500 años, en el siglo XV, XVI, en que se discutía la salida del feudalismo y en el que se discutían las diferentes posibilidades de organización social, de organización de la vida, distintas a aquellas que se estaban rechazando en ese momento. A partir de ahí hay una gran revolución conceptual, epistemológica, que es la que nos trae hasta nuestros días a presentar un fenómeno como el que está en esta gráfica. Esta gráfica es sobre el calentamiento global y nos indica cuál es el periodo más intenso de calentamiento de la Tierra y cuál es la dimensión de ese calentamiento, que la verdad nos pone algo como focos rojos en este momento. Estamos, como decían los compañeros, efectivamente en un momento de catástrofe ecológica total, general, de catástrofe que es muy peligrosa y que además no tiene condiciones de reversibilidad. Yo quiero que observen en la gráfica una cuestión que me parece muy interesante, porque si bien desde, digamos, el inicio del capitalismo la Tierra se fue calentando poco a poco, el ritmo de calentamiento no era nunca tan acelerado como el que se tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que en realidad fue la que abrió la puerta para aquello que Marx llamaba el modo de producción específicamente capitalista, es decir, un capitalismo puro y duro en toda la faz de la Tierra. A partir de ese momento, los modos de producción anteriores son realmente avasallados, se rompe, se sigue rompiendo porque nunca es total un proceso, se siguen rompiendo los modos de producción campesinos, la economía campesina, esos modos colectivos de los que nos hablaba el compañero de Tlaxcala, de no solamente hacer, sino gestionar, vigilar, controlar, es decir, esos modos comunitarios de producir la materialidad del planeta, la materialidad de la humanidad, son modificados drásticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Se impone el fordismo en todo lo largo y ancho del planeta de maneras distintas, porque el planeta también tiene una realidad polarizada, heterogénea, distinta, imbricada, en la que se imponen estos patrones de producción. Estos se vienen imponiendo desde principios del siglo XX, es decir, más o menos 1920-1930 inicia la revolución fordista, y que es la producción en cadena, para aquellos que no estén familiarizados, producción masiva y en cadena, y entonces se empieza a echar a andar primero en Estados Unidos y luego hacia el resto del mundo. Pero en el momento de la guerra hay una caída en la curva. En el momento de la guerra se para ese proceso porque se está en medio de de un dislocamiento, de un fenómeno que hace detener en cierta medida el proceso, por lo menos la extensión de ese proceso, y que tiene características distintas. Ahí se detiene con la guerra, que no hay esa industrialización creciente y acelerada, hay una pequeña recuperación de la temperatura del planeta, pero ni bien termina la guerra, el boom de calentamiento es impresionante. Este calentamiento está causando tantos problemas que son problemas muy precisos, o sea, el calentamiento global no es algo abstracto, etéreo, no es simplemente que acá sentimos que las temperaturas están subiendo. El calentamiento global quiere decir, por ejemplo, que en la Amazonia brasileña se pierdan 20.000 hectáreas de selva por año, que la huella ecológica en el planeta
hoy es 50% superior a lo que es la capacidad de reconstitución de la naturaleza. Es decir, estamos a un ritmo tan acelerado que en muy pocos años nos vamos a comer toda la capa ecológica que hay sobre el planeta si es que seguimos con estas condiciones y en este ritmo, que esa es justamente una de las cosas que han aprendido los focos rojos. Fíjense, algunos datos así muy rápidos. El Kilimanjaro, el emblemático Kilimanjaro, ha perdido el 84% de su capa de hielo en la última década del siglo XX. Ahora no sé cómo esté el dato, pero debe ser por supuesto un poco mayor. Los glaciares de Perú y Bolivia han perdido 1/3 de sus glaciares entre 1970 y 2006, que es este periodo después de la guerra. Es decir, a partir de los años 70 es que se rebasa el límite de sobredimensionamiento del consumo de naturaleza en el planeta, y a partir de ese momento estamos cada vez más destruyendo. Es decir, si hasta ese momento tenía la Tierra capacidad de reconstitución, a partir de ahí destruimos en términos absolutos. Bueno, la tasa anual de deforestación en los años 80 ya era de 110.000 hectáreas anuales, ¿no? Es la tasa anual. Los vertebrados han disminuido en un 31% en el planeta, pero en los trópicos, que son los yacimientos genéticos de este planeta, han disminuido en 60%. La Amazonia tiene 240.000 kilómetros cuadrados destruidos entre 2000 y 2010. Es decir, podemos seguir con datos como estos, pero quizá lo más interesante es una estimación que nos dice que en 20 años solo nos quedará el 45% de la selva actual. Es decir, en 20 años, de aquí a 20 años, si seguimos viviendo de la misma manera. Si viviéramos todos como viven los ciudadanos de Estados Unidos, se necesitaría una biocapacidad de 4.5 planetas Tierra para que se reproduzcan. Si viviéramos todos como en la India, como vive la gente de la India, la biocapacidad que se consumiría sería solamente la de medio planeta. Entonces hay formas de vida, hay modos de entender la producción material y la reproducción de la vida que están dañando la posibilidad misma de esta vida, las condiciones del planeta de regenerarse a sí mismo. Esto tiene que ver con ese momento que yo les digo en que se funda la modernidad, y que a mí me parece importante reflexionarlo, aunque sea un minuto, porque es la matriz epistemológica sobre la cual se asienta esta forma de concebir la economía, de concebir el modo de generar la vida material. En el momento en que inicia la modernidad, en realidad es una rebelión, digamos, de los hombres, de los humanos, pero casi más bien de los hombres, frente al poder mágico. Hay una rebelión que dice: no puede ser que la magia nos siga dominando y que no seamos capaces de controlar nuestras condiciones de vida. El hombre, como ser superior, como especie superior, es capaz de dominar la naturaleza y ponerla a su servicio. En ese momento inicia este proceso de relación sujeto-objeto que ya mencionaban los compañeros entre la especie humana y el resto de las especies e incluso del mundo inanimado. ¿Qué significaba la magia? La magia significaba las fuerzas de la naturaleza. El principal problema que se detecta, o digamos que se denuncia en ese momento, es que los climas funcionaban por su cuenta y nosotros no éramos capaces de controlarlos como para, por ejemplo, lo que se hace hoy en día,
hacer en cada mes las 4 estaciones y entonces de repente hacer que la producción agrícola funcione de manera mucho más acelerada, o que los pollitos en 21 días lleguen a ser pollos grandes para ser comidos. Todas estas intervenciones que tiene el hombre en la naturaleza, en las otras especies, surgen de esta idea principal, que es la de el hombre como ser superior que tiene que dominar la naturaleza y ponerla a su servicio. Cuando la pone a su servicio, la violenta a tal punto que la naturaleza hoy está hablando de manera también violenta, también estrepitosa, es decir, habla a través de tsunamis, habla a través de deforestación, habla a través de catástrofes de diferentes tipos que nos sorprenden, pero en realidad están dibujadas en el proceso histórico que las ha ido provocando. El otro elemento de la magia que se estaba combatiendo, uno era la fuerza de la naturaleza, pero el otro era la fuerza de la comunidad, y eso tiene que ver con lo que nos decía el compañero de Tlaxcala. Esa fuerza comunitaria que permitía que los saberes fueran saberes colectivos y que la comunidad se autocontrolara, se autorregulara, se autodeterminara, que la comunidad supiera lo que necesitaba y cómo lograrlo, sin ningún romanticismo. Por supuesto que había muchas limitaciones de muchos tipos, pero entre otras cosas, cuando se habla de necesidades básicas, las necesidades básicas comunitarias en un entorno de esta naturaleza son completamente distintas que las necesidades básicas que hoy nos definen todos los indicadores. Entonces, hoy las necesidades básicas están pensando en un individuo aislado, en medio de la competencia, es decir, agobiado, hostilizado, y que entonces tiene que garantizar lo mínimo para evitar la precarización, cuando en términos comunitarios ese no era un problema. Realmente el agua era pensada como agua de la comunidad, pero también como agua de la naturaleza. Había un terreno que no era de competencia, sino de complementariedad con la naturaleza, y que permitía que entonces se mantuvieran ciertos equilibrios que justamente son los que se han roto a partir de este momento. La tierra se calienta porque no puede controlarse a sí misma, si no, no se estaría calentando. Es decir, la Tierra siempre ha tenido fenómenos que tienden a calentarla o que tienden a enfriarla y se autorregulan, ¿no? Es decir, se mueven las corrientes de aire, se mueve la caída de agua, es decir, todo se va modificando, incluso las extensiones de tierra forestales se van modificando, pero de acuerdo con patrones equilibrados que va estableciendo la dinámica del proceso social, del proceso natural histórico. Eso todo se rompió con esta manera de entender el mundo y de entender la economía, es decir, se rompió en el momento en el que el capitalismo empieza a crecer. Es el capitalismo el mayor éxito que se ha obtenido en el control de la naturaleza, y ahí entra la ciencia ya que ya se mencionaba por los compañeros, lo ha hecho el capitalismo. No ha habido momento de desarrollo científico mayor, de posibilidades tecnológicas mayores que las que se han desarrollado en el capitalismo, y sin embargo, justo ese modo de pensar o de desarrollarlas incluso es lo que hace que aún con esas grandes posibilidades tecnológicas no sea posible resolver el problema. Al contrario, el problema cada vez se agrava más mientras más se desarrolla esa misma tecnología, porque el principio básico sobre el que está asentada es el que hace que el problema se vaya agudizando. Cada vez más polarizadas las condiciones de la Tierra y cada vez más complicado el buscarle una vuelta atrás. Piensen ustedes incluso en aquellas prácticas que son las que... Sí. Que el reloj se introduce en ese momento, fíjense ustedes. La gente
deja de controlar sus tiempos, sus procesos pierden sensibilidad y se vuelven estrictos y automáticos. Bueno, uno de los problemas que hay que enfrentar es esto. Digamos, cuando pensamos en estas experiencias que nos han referido, uno de los problemas que hay que pensar es la escala. La escala de producción amplificada al máximo se suponía que era una virtud porque resolvía las carencias de la humanidad. No obstante, el aumento de esa escala justamente es el que ha provocado mayores carencias. Entonces, la escala es algo que hay que pensar mucho. ¿Cuál es la escala humana y cuál es la escala capitalista? Que son muy distintas. La escala humana tiene que ver con esas comunidades locales organizándose de acuerdo a sus usos, costumbres, condiciones ecológicas y modos de vida e incluso modos de pensar, y la otra es la gran escala de las ganancias, ¿no? Que es la que mueve los conceptos de desarrollo, la que mueve el concepto de progreso y por supuesto el de competencia. El problema del crecimiento ha sido puesto desde la década de los 90, desde los 80, como central, ¿no? Como la preocupación central que deben tener todos los gobiernos. Crecimiento, crecimiento sin límite. ¿Crecimiento para qué? O sea, ¿para qué si de repente con el crecimiento tenemos miles de alimentos, pero gente muriéndose de hambre? O sea, no es por ahí como hay que pensar las cosas. Lo digo muy rápidamente, desgraciadamente, porque, pues bueno, acá el tiempo me está persiguiendo. No podemos hablar, creo yo, más. Tenemos que ser muy audaces como científicos sociales. Tenemos que perder el miedo a enfrentar las cosas por su nombre. Cuando decimos capitalismo, el capitalismo es un problema. Ay, pero es que este es un subversivo. No, hombre, soy un estudioso, soy alguien que está realmente preocupado por ver cuáles son las características de un proceso, cuáles son las condiciones que tiene ese proceso y sus perspectivas, sus escenarios a futuro y cómo entonces modificar todo eso si es que necesita ser modificado. Es decir, el pensamiento crítico es algo que requerimos con urgencia, sobre todo en este momento de crisis sistémica, de crisis integral, de crisis que no tiene salida, que no tiene posibilidad de recuperación. Entonces, cuando hablamos de que la solución es cambiar el modelo de desarrollo, miren, la verdad, pues de repente puede ayudar un poquito en una cosita, en otra, pero el modelo de desarrollo lleva implícita esta manera de hacer las cosas. Desarrollo quiere decir dominio del hombre sobre la naturaleza. Y sobre, por cierto, la naturaleza humana también, sobre los otros hombres, empezando por las mujeres, por supuesto, por los indígenas, por los afro, por las poblaciones que se supone que en este proceso han sido consideradas como poblaciones inferiores, que han sido inferiorizadas por el mismo proceso y de ahí en adelante, o sea, al punto de que hay solamente una cúpula, una pequeña cúpula de grandes poderosos del mundo que digamos es el sujeto de la historia, ya ni siquiera la especie humana. Entonces, allí hay algo muy fuerte que hay que detener. El problema, creo yo, ya cuando pensamos en términos, ya estoy terminando, de cómo repensar esto, o sea, no, yo decía no romantizar, lo que tenemos en las experiencias es muy limitado. Hay cosas bien interesantes, pero con muchas limitaciones, son búsquedas, son formas, son apuestas para salir de este sistema de pensamiento y de acción que es el sistema capitalista. De pensamiento, eso es algo fundamental. La epistemología, el modo de concebir el mundo, la visión del mundo es el elemento central porque de ahí deriva cómo actuamos. Si nosotros pensamos que el mundo es de una manera, evidentemente nos vamos a enfrentar a él
de esa manera. Entonces ahí hay un punto muy fuerte que le toca, entre otros, a los universitarios. Entonces yo diría, dentro de esas búsquedas que estamos reconociendo en todos lados, que tenemos que reconocer mucho más porque de repente no las vemos, o cuando las vemos decimos que son signos del atraso, que son precientíficas. ¿Y qué es la ciencia? Sino una más de las tantas formalizaciones del conocimiento, pero no es ni la única, ni la superior, así como la especie humana no es la superior, es una especie más con sus propias características. Bueno, la ciencia también la tenemos que relativizar en ese sentido, y entonces ahí en estas búsquedas prácticas también entran las búsquedas cognitivas, las búsquedas que apuntan a la crítica de las cosmovisiones. Criticar la realidad implica criticarla en todos los niveles, de las relaciones sociales, de las características de la producción material y por tanto de la economía o de las economías que hay en presencia, de la situación y las condiciones ecológicas, y por supuesto de las maneras de pensar y concebir, de las maneras de entender eso que estamos enfrentando. Simplemente los invito, ¿no?, como universitarios que somos, a realmente cuestionarnos a nosotros mismos nuestra práctica cognitiva y nuestra capacidad de llegar a fondo, de profundizar en nuestro conocimiento de los fenómenos que nos preocupan en la actualidad. Gracias. Muchas gracias, doctora Ceseña. En obvio del tiempo pasamos de inmediato a rogarle al doctor Raúl Olmedo Carranza que nos haga favor de comentar en conjunto las exposiciones que hemos visto. El doctor Olmedo es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, doctorado en Filosofía en la Universidad de París, la Sorbona, fue director fundador del Centro Nacional de Estudios Municipales de la Secretaría de Gobernación, hoy Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal, el INAFED, fundador de la sección financiera del periódico Excelsior, después ha escrito también en El Sol, en El Financiero, en 1+1, autor de libros sobre filosofía política, sobre gobierno, administración municipal. Entre ellos destacan los relacionados con las vías para la creación de gobiernos comunitarios, por ejemplo, el desafío municipal, el cuarto orden de Estado y de gobierno, la comunidad, el cuarto orden de Estado y de gobierno en Tlaxcala, participación ciudadana y organización vecinal, crecer o decrecer, megatendencias, y el más reciente, la democracia. En materia de tiempo no hay democracia. Bueno, pues haré un intento por comentar las intervenciones tan interesantes de esta mesa redonda. Hablando de la democracia, hablamos de la catástrofe planetaria, que es un hecho, pero difícilmente pensamos que la democracia es la que ha conducido a esta catástrofe planetaria. Porque la democracia es el sistema de libertades que permite justamente que cada quien haga lo que se le pegue la gana y que haya dominadores muy dominantes, que haya esta ruptura de la humanidad con la naturaleza, pero todos estamos felices con la democracia y la defendemos, y con eso nos estamos suicidando todos. Queremos volvernos muy radicales, pero no queremos sacrificar la democracia, y
por lo tanto estamos metidos en el mismo engranaje de la destrucción que el propio sistema industrial capitalista o no capitalista. Aquí se ha hablado de otras democracias y específicamente las democracias comunitarias, y creo que ese es uno de los caminos que tenemos que vislumbrar. Esta reflexión sobre la democracia como el mecanismo de la destrucción, ¿verdad? Contrario a lo que nosotros creemos que la democracia es lo más bonito, todos somos iguales ante el Estado, todos somos iguales ante el derecho, todos somos iguales ante Dios, todos somos iguales, pues es una falsedad, porque no somos iguales, todos somos absolutamente diferentes. Entonces, toda la organización social se sustenta en mentiras. Es la democracia una verdadera religión, es una nueva forma de la religión fundada en el cristianismo, que es la primera religión que plantea que todos los seres humanos somos iguales ante Dios, ¿no? Y a partir de eso se genera toda la democracia que nos va a destruir, que está destruyendo al planeta y por lo tanto a nosotros, humanidad, como planeta. Yo creo que en ese sentido tenemos que ir pensando, como señala la doctora Ceseña, en que crecer no tiene sentido por sí mismo, aunque el crecimiento tiene sentido por sí mismo, pero no para los humanos, sino para los grandes poderes, ¿no? No se puede crecer de manera indefinida, infinita, en un planeta que es finito, ¿no? Como señala la doctora Ceseña, hemos rebasado desde los 70s el límite dentro del cual el planeta podía reproducir sus recursos. Nos estamos comiendo el planeta y van a venir grandes catástrofes. Hay un científico inglés, se me olvidó su nombre, que hizo un libro que se llama La venganza de la Tierra, la venganza de Gaia, que era el nombre griego de la Tierra. Y esta venganza, dice, se debe a esto que le hemos hecho los humanos a la Tierra, esta depredación del planeta que ahora se venga con el calentamiento global, que como todo calentamiento, por ejemplo nosotros que nos ponemos el termómetro y tenemos alta calentura, el calentamiento, digamos, por sí mismo no representa algo específico, sino que pueden ser virus, pueden ser una cantidad de factores que elevan la temperatura, y así es la temperatura del planeta, son muchos factores, ¿no? De alguna manera también aquí, siguiendo el hilo de la doctora Ceseña, se trata de modos de producción. Ella alude, por ejemplo, al paso del feudalismo al capitalismo en el siglo XVI, más o menos, de cómo se transforman los modos de producción, cómo los modos de producción precapitalistas anteriores al capitalismo son modos de producción más comunitarios, y la comunidad figura, es una especie de organismo que regula las relaciones entre los humanos y la naturaleza. Cuando el capitalismo destruye las relaciones comunitarias e impone la democracia individualista, pues entonces todo esto se rompe y viene todo lo que ha ocurrido. Entonces, estas mesas redondas
sobre los gobiernos comunitarios son justamente para eso, para reflexionar sobre la necesidad de retornar a la organización comunitaria con sus órganos de gobierno autónomos o relativamente autónomos y poder hacer esta restauración de la relación armoniosa entre la humanidad y la naturaleza. Y aquí viene la importancia del caso Tlaxcala, que presentó Fernando Zamora, que él conoce a la perfección, ha vivido todas las etapas de esta reforma municipal y comunitaria en Tlaxcala. En Tlaxcala, como él señaló, en 1985, el entonces gobernador, que era un gobernador muy folclórico, muy ligado al pueblo, Julio Hernández, propone al Congreso que se establezca en la Constitución de Tlaxcala lo que Fernando llama el cuarto orden de Estado y de gobierno, es decir, el orden comunitario, ¿verdad? Después del orden federal, estatal, municipal, vendría el cuarto, que sería el comunitario. Esto se hizo hace 28 años. Ningún otro estado ha querido dar ese paso trascendental que dio Tlaxcala para democratizar, así que para darle la palabra a las comunidades que forman parte de un municipio. Este paso que dio Tlaxcala significó una ruptura con la estructura del municipio que implantaron los conquistadores españoles y que diseñaron al municipio como una máquina para conquistar y para colonizar. Y después de más de 500 años tenemos la misma estructura municipal, dedicada a lo mismo, a conquistar, a colonizar, a someter. Nada más de ver cómo se distribuye el presupuesto nacional, cómo se gasta el dinero que producimos todos los mexicanos. El 80% del presupuesto es para el gobierno federal. El 16% es para los 31 estados de la República. Y solo el 4% para los 2.500 municipios del país. Cuando es en los municipios donde se genera la riqueza, que luego confisca el poder federal y luego reparte migajas a los municipios donde se genera la riqueza humana, porque ahí es donde se trabaja, donde se explota la naturaleza, donde se la transforma. Es un proceso de colonialismo brutal, conquista, colonialismo, saqueo de las comunidades por el gran poder político, económico y los poderes paralelos como es el narcotráfico, como es la delincuencia organizada, donde todos están metidos, ¿verdad? Gobierno, delincuentes, todos son delincuentes. Es un estado delincuencial, saqueador, pirata. Por eso, para cambiar toda esta situación y para cambiar el papel de la universidad, los que hayan estado ayer en la inauguración, la conferencia del doctor González Casanova y los directores de la Facultad de Ciencias Políticas, de Economía, de Derecho y el director del Instituto de Investigaciones Sociales y el director de los posgrados de la UNAM, ese acuerdo que logró Pablo González Casanova de que la universidad ponga atención a las
comunidades y que la universidad también se ponga a trabajar para que los gobiernos comunitarios se instauren en la Constitución Nacional y que haya la obligación de que la actividad y de que el flujo de recursos no esté centralizado, sino descentralizado. Eso, el acuerdo de ayer fue verdaderamente histórico, trascendental. Todos estuvieron de acuerdo y por eso digo, estas mesas redondas están destinadas a tomar conciencia de esta necesidad de instaurar en la Constitución los gobiernos comunitarios o, como dice Fernando, el cuarto orden de Estado y de gobierno. Y al instaurar este cuarto orden de Estado, estaremos obligados a modificar los modos de producción. Ustedes saben, o no saben, que toda mercancía que circula en el planeta, en el mundo, toda mercancía que circula, recorre un promedio de 9,000 kilómetros. Imagínense que una mercancía recorra 9,000 kilómetros, todo el gasto de energía, de combustibles fósiles, de carbón, de petróleo, que se gasta y que justamente es uno de los grandes factores del calentamiento global, debido a un modo de producción internacionalizado, mundializado, con una división de trabajo absurda. Eso ya no puede seguir existiendo, o sí puede, ¿no? Está pudiendo, pero pues nos quedan difícilmente, como dice la doctora Ceseña, 20 años, ¿verdad? Que se acaben la mitad de los bosques, o más de la mitad de los bosques que existen ahorita. Entonces, pues ese es el sentido de estas mesas redondas, ¿no? Que la facultad está totalmente fuera de la realidad, ¿no? Igual que la facultad de Economía, la de Filosofía, fuera de los partidos políticos que no entienden absolutamente nada, todos, los de derecha, los de izquierda. Tenemos que hacer esta ruptura epistemológica a la cual se refirió Boris y a la cual se refirió ayer el director de la facultad. Dijo, el tema de los gobiernos comunitarios no es un tema más, ¿no? Es el tema, es el cambio de visión de lo que es la sociedad y de cómo funciona la sociedad. Fue un intento de comentar las ponencias tan interesantes de hoy. Muchas gracias. Creo que hemos tenido una excelente panel de exposiciones directamente centradas en el tema que nos ocupa, que es el de la posibilidad de la gobernación comunitaria instituida en el más alto nivel del marco jurídico del país, que es la Constitución. Quisiera aprovechar el poco tiempo que nos queda para abrir el foro. Creo que podemos aceptar unas cuantas preguntas antes de que nos corran los del la próxima mesa, que deben estar ya esperando afuera para proceder con su programa, de manera tal que queda abierto el foro para preguntas. Adelante, por favor. A ver si funciona, ¿por qué? Sí, sí. No, no hace falta, la comento así. Por lo que escuché, me llama mucho la atención a mí el tema del desarrollo, porque me parece que ese concepto atraviesa todo digamos que todo el problema de las políticas públicas a nivel tanto municipal como ya entrando al asunto de los gobiernos comunitarios.
pero lo que yo me he topado es que hay muchísimos conceptos de desarrollo. Hay quien entiende desarrollo como solamente crecimiento económico, hay quien ya está hablando de desarrollo sustentable. Entonces a mí me gustaría que precisaran al respecto y si es posible que nos dieran algo de bibliografía para pues trabajar ese concepto. Muy bien. ¿Algún otro? Es con relación al cuarto poder que menciona, la institucionalización del cuarto poder, ¿sí? Las relaciones comunitarias, ¿no significaría un acotamiento a las libertades también? Esa es una pregunta que ¿Alguna otra para que podamos proceder? Sí, pregunten. Ahí está el compañero. Bueno, muy concreta la pregunta. A mí me interesaría saber cuál es su opinión sobre la actual crisis que se vive. Si estamos hablando de una crisis del capitalismo o de una crisis de civilización. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es su opinión, o si inclusive podemos hablar de varias crisis, y no solo de una gran crisis de civilización o de capitalismo. Muy bien. Una última pregunta ahí, sí, para que nos dé tiempo. Gracias. Es una pregunta un poco más. Hicieron hace rato un comentario acerca de la importancia que tiene la producción local y el aporte a nivel nacional que éstas hacen, ¿no? Hablando del problema de descentralización de recursos también y por supuesto del poder por parte de la federación hacia los municipios. La pregunta que yo tengo es ¿qué papel juega? Bueno, la visión y el cuarto poder funciona y se aplica a un municipio o a un territorio que está estructurado de una forma que produce, ¿no? Y que también se inserta también en el sistema, indudablemente. ¿Qué pasa con municipios como los de Oaxaca o Guerrero, Chiapas, por ejemplo, ¿no? Oaxaca, por ejemplo, funciona y trabaja con más del 90% de aporte federal en sus proyectos, ¿no? Los municipios sí trabajan, la gente sí trabaja el campo, vive una crisis de campo y es incapaz de hacerse de recursos suficientes tan solo para construir un tanque de agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa concibiendo este cuarto poder y la forma de institucionalización con estas formas, ¿no? Muy bien. Maestra. Sí. Bueno, a ver, la crisis, hay quienes piensan que la modernidad pudo haber sido de otra manera, es decir, que la modernidad, esto que se instaura que yo muy sintéticamente hablaba del dominio del hombre sobre la naturaleza, es decir, del control de los elementos mágicos y entonces el control de la sociedad en su conjunto a través de ese control de la magia. Esa modernidad que surge ensalzando el lugar del hombre en la historia, por encima de todo lo demás, es una modernidad que tiene implícita la relación sujeto-objeto, es decir, que avanza objetivando. Y que avanza objetivando al punto al que hemos llegado hoy en día, en que incluso partes de la especie humana son también consideradas objetos. Es decir, el hombre cuando entra a la producción se convierte en fuerza de trabajo, decía Marx. Ustedes piénsenlo como quieran, pero en el momento en que uno se vende como mercancía, no importa de qué tipo, está pasando a ser un objeto controlado por el sujeto. Bueno, ese es un elemento fundante de la modernidad y desde mi punto de vista la modernidad no podía haber sido de otra manera que capitalista, porque el capitalismo es justamente eso, ¿no? Es la transformación de todo en mercancía, de todo aquello que tiene una función en las relaciones sociales. Todo es transformado en mercancía de una manera o de otra, para una cosa o para otra. Nosotros mismos decimos, ay, ¿qué tengo que vender para, no?
de mí mismo o de lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, si esto es cierto, querría decir que la crisis del capitalismo que estamos viviendo hoy en día es también una crisis de esa civilización, ¿no? Es una crisis de la modernidad, no solo del capitalismo, o no solo de la modernidad capitalista. Y lo pongo así porque sí hay mucha gente, incluido Bolívar Echeverría, que bueno, respetabilísimo, en que él decía la modernidad podía tener otras alternativas, pero salió por la alternativa capitalista. Es un punto en cuestión. Desde mi perspectiva hay una crisis del capitalismo, hay una crisis de la civilización que dio lugar al capitalismo. Es una crisis, no son muchas crisis. Se habla mucho de que, y es que la crisis agrícola y la crisis alimentaria y la qué sé yo, y entonces las juntas, y luego ya no hay crisis alimentaria. No, o sea, el capitalismo está en crisis como sistema de organización social, ¿no? Decía el doctor Olmedo, como modo de producción, yo diría modo de producción en sentido muy amplio. Modo de producción no solamente de producción material, sino de producción simbólica, de producción de sentidos. Está en crisis, no tiene manera de dar salida, porque su manera de dar salida es justamente el desarrollo de las fuerzas productivas para dominar la naturaleza, ¿no? Es decir, es la tecnología, y esa tecnología está llevando a profundizar cada vez más el problema que le dio origen. Entonces, es una crisis que tiene manifestaciones diversas de acuerdo con las condiciones en cada momento. Esto mismo es lo que es el desarrollo, o sea, el desarrollo como concepto, no como palabra. Como palabra un niño se desarrolla, qué sé yo, ¿no? El concepto desarrollo es justamente el que engloba esto, la capacidad humana para controlar las fuerzas naturales. Entonces tenemos que desarrollarnos más, cada vez ser más capaces de controlar esas fuerzas naturales y ponerlas a nuestro servicio. La industria es una herramienta muy, digamos, la mejor herramienta del desarrollo. La industria lo que hace, digamos, se producen máquinas para que éstas permitan que cada vez más la capacidad humana de transformar la naturaleza y utilizarla, pues sea mayor, ¿no? Entonces, esa industrialización que es la que llevó a la curvita esta que yo les mostraba, eso es el desarrollo. Ese desarrollo, desde mi punto de vista, no puede ser sustentable, porque es una contradicción en los términos. No hay criterio de sustentabilidad en esto. Los criterios que hay dentro del concepto de desarrollo son otros, ¿no? Es el progreso, es la abundancia, ¿no? Es decir, eliminar la escasez relativamente. Todo esto está ahí, pero lo que no está ahí y no puede estar es lo otro, porque la sustentabilidad implica complementariedad e implica respeto entre los diferentes sujetos de la vida. Yo le llamo sujeto de la vida también a la naturaleza, es decir, todos los elementos vivos que conviven para organizar de algún modo este mundo, este planeta con vitalidad, pues todos ellos tienen que tener condiciones de interactuar, es decir, tener respeto mutuo, tener reconocimiento mutuo en calidad de sujetos. Eso es la sustentabilidad, es complementariedad, es equilibrio, y eso no está dentro de lo que se entiende por desarrollo. El desarrollo es un concepto creado por este modo de organización social. Entonces, si tú quieres ser crítico con esto, abrir otras posibilidades, hay que pensar en otros términos, hay que atreverse también a recategorizar la realidad y hay que atreverse a cuestionar los conceptos con los que hemos crecido toda la vida. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas por ahí sobre lo que se llamó el cuarto poder. Creo que en realidad se estaba aludiendo al cuarto nivel de gobierno. Bueno, respecto a la pregunta
crisis pasajera como han sido las demás. Llevamos 50 años prácticamente de caída del Producto Interno Bruto, de la velocidad con que crece el Producto Interno Bruto. En unos años más la economía crecerá por debajo de cero en todo el mundo. Hoy está más o menos por el 1% de crecimiento mundial real. De manera que la catástrofe es inminente desde todos los puntos de vista. Respecto a si los gobiernos comunitarios acotarían o limitarían las libertades, pues depende de qué libertades. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la universidad en las libertades burguesas. Los 60 millones de mexicanos que están en la pobreza, pues tienen la libertad de ser pobres, tienen la libertad de no comer, de no poder estar en la universidad. Justamente es lo que tenemos que romper, la idea de la democracia burguesa, la democracia capitalista, de la democracia del voto y de las aparentes libertades. Uno de los teóricos que yo recomendaría leer para entender esta crisis es un líder teórico de un movimiento que se llama el decrecimiento, que surgió en Francia hace aproximadamente 8 años. Él se llama Serge Latouche, busquen en Google. Él plantea que lo más importante para comenzar a entender las cosas es descolonizar el imaginario. Descolonizar el imaginario quiere decir romper con toda la cultura occidental que surgió en Europa y se transmitió a todo el mundo después. Entre ellos el tema de la democracia, el tema del desarrollo, el tema del crecimiento. Yo creo que lo primero que tenemos que romper, a mi manera de ver, es con la idea de democracia y con la idea de las libertades, que son la fuente de esta catástrofe planetaria que estamos sufriendo, y entender las cosas de otra manera. ¿Cómo? No sé yo exactamente cómo, pero sí sé que Latouche tiene razón cuando dice descolonizar el imaginario, rompiendo con la idea de libertades, rompiendo con la idea de democracia y pensando las cosas de otra manera. Respecto a cómo se organizaría los gobiernos comunitarios o este cuarto orden de Estado y el tema de la producción local, pues yo lo que veo en Tlaxcala es que después de 28 años que existen gobiernos comunitarios, no se han roto los modos de producción y la ideología burguesa, capitalista, está tan penetrada incluso en las comunidades tlaxcaltecas que a pesar de que tienen gobiernos comunitarios, ellos piensan la producción y el consumo de manera individualista y no de manera comunitaria, que provoque estas homeostasis o estas armonías entre el hombre y la naturaleza. Ahora, hay mucha literatura sobre cómo modificar estos modos de producción. Busquen en Google, ya. No es una maravilla de la civilización.